Del seminario. Bueno, buenas tardes, alumnos y profesores de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Público en General. Sean bienvenidos a la cuarta conferencia del Seminario de Matemáticas Aplicadas. El día de hoy nos honra con su presencia el doctor Eliud Quintero, exponiendo su conferencia titulada Innovación Educativa en la enseñanza de las matemáticas. El doctor obtuvo su licenciatura en Matemáticas Aplicadas por medio de la Universidad Autónoma de Nuevo León y por medio del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey obtuvo su doctorado en Innovación Educativa. Ha publicado diversos artículos de investigación y divulgación científica, así como capítulos de libro en temáticas de innovación educativa e integración de tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje. Sus líneas de desarrollo e investigación abordan diseños de ambientes educativos innovadores, la integración de tecnologías para la educación y la evaluación para el aprendizaje. El doctor Eliud participa como consultor, formador docente, evaluador, ponente y tallerista en congresos y foros nacionales e internacionales en temas de innovación educativa. Ha colaborado en proyectos con la Secretaría de Educación en Nuevo León, con la Secretaría de la Defensa Nacional, entre otros. Actualmente está como director nacional del Programa de Innovación Educativa en el Tecnológico de Monterrey, en México. Agradecemos su participación y asistencia a este seminario el día de hoy, doctor. Le cedo la palabra. Muy bien, pues muchas gracias. Qué gusto verles, qué gusto ver ahí caras conocidas. Y a quien no, bueno, pues es un gusto poderles acompañar. Y gracias también por la invitación para poder compartir algunas ideas. Yo le preguntaba a la doctora Samantha, ¿no? Antes de llegar acá, un poquito sobre el contexto para tratar de compartirles información, sobre todo que a la luz de haber estudiado matemáticas también y con inquietudes relacionadas con la educación, bueno, pues pueda detonar algunas reflexiones. Espero que estén muy bien. Y bueno, creo que ahí siguen viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Todo bien? Listo. Entonces voy a hacer así full screen y no les voy a ver. Entonces, por favor, con confianza, si algo de repente me salto o es importante precisar o complementar u otra cuestión, me dicen porque estoy así como caminando medio a ciegas con sus caras y para mí es muy importante la interacción que puedo tener con las personas que están por acá. Entonces, gracias otra vez por la invitación, por la presentación. Espero que estén muy bien. Y bueno, pues algo de lo que en la presentación se titulaba como innovación educativa en la enseñanza de las matemáticas, pues quisiera partir un poco desde el recorrido breve que hemos hecho tanto en el campo, en el área de las matemáticas, como también de la educación. Solo por hacerles ahí un breve recuento de desde dónde vamos a conversar estas ideas. Bueno, tiene que ver con que sí, el doctorado que completé en innovación educativa fue aquí por el TEC de Monterrey. Terminamos en el 2014, de hecho, ese programa. Antes hice la licenciatura en matemáticas en la Universidad de Nuevo León. Y bueno, el tiempo entre la licenciatura y el doctorado tuvo que ver con actividades que ahorita quizá voy a complementar. Pero algo que me gustaría también decirles es que esta vinculación de la parte de ciencias con la parte de humanidades y educación siempre estuvo presente desde que era adolescente, probablemente a la edad de quienes están allí o antes ya tienen esas inquietudes y también les voy a compartir un poco de por qué. Ya una vez que profesionalmente estuve trabajando en el campo de la educación, de la enseñanza de la ingeniería y las matemáticas, tuve oportunidad de especializarme un tanto más en la parte de tendencias educativas. Para mí fue muy importante mirar el proceso de aprendizaje y enseñanza, no únicamente en matemáticas, no únicamente en ciencias, sino en general, a partir de perspectivas innovadoras en la educación y poder entender procesos que vienen muy modelados por la presencia, la incorporación de tecnologías educativas, pero también por otras tendencias en educación que vienen dadas por las ciencias de neurociencia cognitiva, ¿verdad? Lo importante que es conocer cómo aprende el cerebro, entender y analizar cuestiones que hacen que las personas que estamos en un salón de clases o fuera de un salón de clases podemos vernos favorecidos con el aprendizaje o al contrario, hay algunas cuestiones que muchas ocasiones involuntariamente docentes e investigadores hacemos y que pueden ser algo que de repente inhiba el aprendizaje. Entonces, me interesaba mucho también recuperar como esas perspectivas educativas innovadoras y su impacto en el aprendizaje, la enseñanza y la gestión. Y dentro de los roles que más recientemente tuve por acá profesionalmente,
fue pues estar inmerso en el área de diseño y desarrollo curricular. En la institución en la que yo laboro, en agosto del 2019, vivimos un rediseño de modelo educativo. Básicamente en ese modelo, lo que convertimos ahora el plan de estudios fue en una propuesta para desarrollar competencias a través de la resolución de retos reales. Y eso implicó, pues como se pueden imaginar, ¿verdad? Demoler toda una serie de diseños que estaban hechos para todas las carreras. Obviamente en las ingenierías y en las áreas de ciencias, pues tuvo también un efecto importante para hacer una nueva propuesta basada en resolver retos que están relacionados con industria, gobierno, sociedad civil, fundaciones y demás. Entonces, lo que les voy a contar trae el sesgo de este recorrido pues, profesional que he hecho. Y de nuevo, siéntanse en la libertad y confianza de aquellas preguntas, inquietudes, dudas, pues las podamos a lo mejor aquí conversar y compartir. Les quiero comenzar platicando un poquito, quizá de manera anecdótica, pero yo sé que puede hacer eco en algunas personas que estén por allá. ¿Cómo comencé este recorrido de vincular la parte de las matemáticas, la parte de la educación, la parte de la investigación, la cuestión de la innovación educativa? Bueno, pues traté de buscar una imagen que más o menos representara lo que fue mi estadía, mi paso por la formación básica, media, profesional, y se parecía un poco a esto, ¿no? Yo era el típico estudiante nerd, sentado mero enfrente, que hacía las preguntas al profesor y que le daba la libreta para que viera en qué tema nos habíamos quedado con la fecha y los colores de los temas que se habían revisado. Fue un estudiante también con mucho interés y facilidad por áreas de matemáticas y ciencias. Entonces, típicamente, seguro les pasa mucho también, que cuando eres bueno, o se te da o te gusta algo, pues también tenía mucha facilidad para luego poder explicar o compartir eso con mis compañeros, ¿no? Así yo recuerdo mucha de mi experiencia formativa básica, pero también recuerdo que algo que empecé a notar cada vez más es que no solamente me interesaba mucho el qué se compartía, ¿no? O sea, es más, yo recuerdo más cosas que mis docentes me enseñaban por cómo lo enseñaban que el contenido mismo. O sea, yo recuperaba muchas veces comentarios o anécdotas o situaciones o conocimientos que las y los profesores decían por algo que nos compartían de su propia vivencia que del contenido mismo, tanto para bien y para mal. Y lo digo porque también tenía experiencias en las que, por ejemplo, a lo mejor el docente llegaba y decía, en este curso todo el mundo tiene 100, voy a hacerles preguntas y al que le haga una pregunta y responda incorrectamente, pues penalizado con 3 puntos menos, ¿no? Y entonces esas cosas me hacían mucho reflexionar. Y de hecho recuerdo que en mis cuadernos apuntaba a veces cosas que tenían que ver con el contenido que estaba viendo y en la clase de matemáticas en particular, pero muchas veces tenían más que ver con la didáctica, ¿no? La forma en la que el contenido se presentaba, se enseñaba y esas cuestiones, ¿no? Entonces, aunque si bien es cierto que mi carrera fue basada en matemáticas, siempre que tenía oportunidad de llevar cursos optativos, materias selectivas o complementarias, siempre estaban vinculadas a cuestiones como enseñanza de las ciencias, didáctica de las matemáticas, teorías cognitivas del aprendizaje, evaluación de las ciencias, cuestiones así. Entonces, literalmente mis compañeros y compañeras más o menos me veían como el raro que siempre quería tener una acentuación en algo relacionado a la parte de pedagogía, cuando la carrera era basada en matemáticas, ¿verdad? Entonces descubrí que siempre tenía esa orientación. Pero algo que me llamó la atención es que al menos el tipo de formación que me tocó a mí vivir hace ya varios años, pues estaba regida por una estructura en la que la comunicación, la colaboración, el uso de tecnologías, esto que les coloco por aquí con algunos símbolos, y los símbolos van a ser importantes en mi conversación, pues estaban prohibidos. O sea, básicamente la idea es, bueno, yo quiero formar a alguien en matemáticas que sea súper bueno haciendo un procedimiento y que se sepa el algoritmo y que lo pueda detallar y lo pueda demostrar y justificar, pero no era tan bien visto en aquel entonces, ¿verdad? El uso de herramientas tecnológicas porque, digo, en la visión de algunos profesores, podía comprometer, digamos, la autenticidad de tu producción. O lo mismo pasaba con la colaboración, lo mismo pasaba con la comunicación y de alguna manera la formación profesional
vinculada a las ciencias que tuve estaba en ese sentido. Pero mi sorpresa es que cuando empiezo a incorporarme en áreas profesionales, ya como alguien egresado de la carrera, las primeras oportunidades que tuve, me llamó la atención que me pedían exactamente lo contrario. O sea, eran puestos y oportunidades laborales en la docencia, en la educación, en la investigación, que requerían esas cosas que luego pongo por acá. O sea, en las primeras entrevistas y proyectos profesionales, lo que requerían era alguien que pudiera aprender a aprender. Lo que necesitaban también era alguien que tuviera una comunicación muy efectiva, que pudiera expresar sus ideas con claridad, que pudiera transmitir esta información de una manera concisa, pero llamativa, pero visual. Se requería también alguien que tuviera habilidades de liderazgo, de cooperación. Y yo creo que lo más importante que me di cuenta es que requerían a alguien con muchas habilidades tecnológicas, ¿no? Como con competencias digitales muy bien fortalecidas. Y eso me hizo pensar otra vez que no es que la educación que haya tenido no fuera buena, o no es que los profesores que tuve no estuvieran muy comprometidos con su vocación y con la formación de estudiantes, pero al mismo tiempo pensaba que el tipo de educación que había estado recibiendo ya no era acorde a la época y a las necesidades del momento. O sea, estas normativas, ¿verdad? De no comunicación, no colaboración, no uso de tecnología, te estaban preparando para un mundo que ya no existía así. Y sí, por mucho tiempo, ¿verdad? Y entiendo que quizá para algunos docentes o investigadores el tema de esta tecnología que todavía no entendemos bien cómo se usa, pensando ahora en el chat GPT, prohibirla no hace que las personas no desarrollen la mejor manera de poderla aprovechar. Entonces, reflexionaba mucho que las tecnologías educativas y particularmente en área de ciencias como las matemáticas, lejos de verlas como el enemigo a vencer, pues pueden ser el mejor aliado para mi curso, para mi clase y para la experiencia educativa de los estudiantes, porque al final del día es el tipo de herramientas profesionales que van a requerir para poderlo hacer. Todo este rollo que les comparto es para decirles que me di cuenta que el siguiente paso para mí importante tenía que ver con profesionalizar el área de innovación educativa vinculado al recorrido que yo había hecho en matemáticas. Y me llamaba la atención cómo a pesar de que las realidades, los contextos fueran tan diferentes, docentes y particularmente ¿no? del área de ciencias y matemáticas siempre encontraban formas creativas para poder abordar las cuestiones relacionadas con el aprendizaje de sus estudiantes. Yo creo que los años pasados, ¿no? En la pandemia, nos dimos cuenta de muchas cosas. Fue obviamente un proceso muy retador, muy desafiante, también fue muy crítico, violento, ¿verdad? Y en muchas circunstancias muy lamentable, pero al mismo tiempo fue un periodo que nos permitió aprender muchas cosas y también permitió al menos a la educación acelerar muchos procesos que de otra manera quizá todavía no estarían al momento en que hemos llegado, de integración tecnológica en particular me refiero, ¿no? Entonces, se veían cada vez más casos de adaptaciones de profesores, profesoras, incorporando de una manera muy estratégica, no únicamente aplicaciones, sino pedagogías innovadoras y tecnologías al servicio de esas pedagogías. Entonces, en ese momento, más o menos a la edad que ustedes tienen por ahí, yo decía, bueno, voy a terminar esta carrera, me interesa mucho poder incidir en que más personas tengan acceso a las matemáticas y a las ciencias, tal vez de una forma en la que yo no lo viví, pero eso requería utilizar herramientas distintas, metodologías distintas, marcos de referencia diferentes a los que yo había aprendido. Entonces, toda esa reflexión me hizo convencerme de que mi siguiente paso profesional estaba vinculado a un posgrado, ¿verdad? Donde pudiera tener pues una formación mucho más especializada en la parte de educación. Entonces, esas bases que traía de la carrera de matemáticas, obviamente te dan una estructura, te dan una forma de pensar, te dan una lógica para mirar los problemas y los fenómenos en la educación y en la aplicación de las ciencias, pero también esa visión de cómo poder hacer más accesible el contenido y la información, pues yo creo que moldeó mucho de lo que me interesaba profesionalmente hacer. Es así entonces que me decido a cursar el doctorado. Fue un doctorado que casi fue maestría y doctorado al mismo tiempo, porque yo estudié un doctorado de 4 años y medio. Los primeros 2 años llevé muchas materias con estudiantes que estaban cursando maestrías en educación o en tecnología educativa, y los últimos 2 años y medio más o menos fue un doctorado en el que cursé
pues esa orientación más hacia la investigación educativa. Como se pueden imaginar, pues entonces las metodologías de investigación Qualis, Quantis y otras participativas estaban enfocadas a poder entonces recoger el fenómeno de la educación y las matemáticas y la tecnología educativa que a mí me interesaban mucho. Ahí descubrí entonces que la innovación educativa, que es desde donde les estoy hablando, tiene que ver con muchas cosas que no necesariamente se relacionan con la tecnología, tienen que ver con muchas cosas que no necesariamente se relacionan con el aprendizaje dentro de un salón de clases y demás. Entonces, eso me permitió mirar ahora la enseñanza de las ciencias, la enseñanza de las matemáticas, la educación, con una mirada mucho más compleja, mucho más amplia, y entender entonces que se nutre de muchas áreas, ¿no? Yo creo que ahorita tienen mucha ventaja de que la formación que están teniendo en matemáticas y ciencias te da una estructura y una forma de pensar para poderte desplazar, ¿no? Y tomar retos distintos profesionalmente y ahorita que están en la universidad. Pero en este momento, chicas, chicos, yo les quisiera decir también que el futuro apuesta mucho por la interdisciplina, ¿no? Está perfecto que nos estemos profesionalizando en el área de matemáticas aplicadas, pero una recomendación que podría hacer en este momento es no dejen oportunidades de aprender todo aquello que puedan darles más herramientas para que aún desde las matemáticas y las matemáticas aplicadas puedan resolver problemas complejos y diversos, porque el mundo así es, tan cambiante, tan diverso, tan ambiguo, como aquel que tenga más herramientas profesionales está en mejores condiciones de poder hacer frente a esos retos, ¿no? Entonces fue algo de lo que mi paso por la innovación educativa y la formación que tenía en matemáticas me acompañó. Aquí también aprendí la importancia que tenía hacer investigación en matemáticas, pero una investigación que se despegara un poco de las propuestas o las metodologías o el tipo de estudios que pues tradicionalmente habían estado presentes. Finalmente mi doctorado era en innovación educativa y digo, en los próximos minutos que me quedan voy a ser breve porque quisiera también dejar un tiempo por si hubiera preguntas o comentarios o algo de interacción sobre esta experiencia y la tesis, ¿no? Pero bueno, de hecho me gustó cuando la doctora Samantha me hacía la invitación a poderles compartir un poco sobre la investigación en innovación educativa y matemáticas, porque una vez que te gradúas y que presentas tu examen de grado, es muy difícil que alguien luego te diga, oye, platícame sobre qué hiciste en tu tesis, ¿no? O cuéntame sobre tu estudio y tu investigación. Entonces, esas raras oportunidades, usualmente quienes invertimos un buen de años haciendo esto, como que sonreímos y decimos, qué padre que me invitaste para poder platicar de algo que me tomó mucho tiempo, que me apasionó mucho y que a lo mejor también puede inspirar otros proyectos e investigaciones. El estudio que les voy a compartir, más que una investigación en matemáticas aplicadas o más que una investigación en las matemáticas per se, trae la visión de una investigación en matemáticas e innovación educativa. Y quizá el segundo componente es más fuerte que el primero, por todo ese sesgo que yo les decía y de intereses que estaba volcado hacia la parte del aprendizaje y la educación. Entonces, luego de este recorrido, mi tesis se tituló algo como esto, ¿no? Producción multimodal de signos en la apropiación de relaciones entre función y derivada. Lo que me llevó a plantear esto como el título de mi investigación doctoral fue el poder reconocer que en las nuevas generaciones, que con la presencia de la tecnología educativa que disponíamos en el momento, que el tipo de necesidades que tienen los estudiantes, que además la investigación que yo desarrollé estuvo aquí en el Tecnológico de Monterrey, donde había cierta infraestructura tecnológica, donde había facilidad para hacer uso de tecnologías y conectividad y demás, pues bueno, se prestaba para poner como en el contexto de la investigación un estudio que me permitiera analizar cómo estudiantes del primer año de ingeniería se apropiaban de conceptos fundamentales del cálculo, pero en un formato en el cual el tipo de expresiones y de demostración del aprendizaje no fuera el tradicional o el usual. O sea, para mí fue muy importante ampliar mi registro de observación para poder decir, es completamente legítimo el hecho de que alguien pueda demostrar su aprendizaje en un formato que no es el usual, como a lo mejor sería la producción de un examen o a lo mejor sería el resolver un problema en una hoja de papel y demás, sino mirar otros escenarios y posibilidades para que esas nociones fundamentales se lograran y además
sin una intervención donde el profesor expone el contenido, ¿no? Con todo esto, me di cuenta que la tesis doctoral me dio oportunidad para poder combinar áreas que me eran muy interesantes, ¿no? Eché mano, por ejemplo, de la parte educativa, pero también eché mano de la parte de matemáticas, pero también intervino cuestiones de psicología educativa, pero también intervino por ahí elementos de tecnología educativa que me permitieron como converger estas necesidades que por ahí pude observar. Entonces, voy a irme esto un poquito rápido porque es como la breve historia de lo que en la investigación pudimos hacer, pero sí quisiera como compartirles por qué miraba esta propuesta como innovadora en la educación para la enseñanza de las matemáticas. Yo tenía muchos intereses en la parte de incorporar e integrar la tecnología educativa como una herramienta que permitiera hacer que el estudiante interactuara con un recurso que posee la información, pero que es necesario ir a construirla en ese medio, ¿verdad? En aquel momento estábamos trabajando con mi asesora de tesis en proyectos relacionados con una aplicación, se llama SimCalc, es como un simulador, ¿verdad? Que relaciona diferentes registros de representación. Teníamos por ahí gráficas, teníamos por ahí expresiones algebraicas, teníamos tablas numéricas y también teníamos una simulación de movimiento en línea recta. Este monito, de hecho, este personaje por aquí, en función del tipo de movimiento que hacía y la dirección que tomaba, bueno, pues empezaba a dibujar de manera dinámica valores que se habían representados en una representación gráfica, en una tabular, en una algebraica y sobre todo que nos daba oportunidad de poder mostrar un contenido en un contexto real. O sea, quizá en un curso de cálculo diferencial o integral y con la abstracción que eso implica, de repente yo notaba que era muy común para los estudiantes sentirse aislados de qué tengo que ver o cómo puedo hablar de un proceso que de por sí se presenta abstracto. Entonces, tener un simulador, tener también una aplicación que nos permitiera tener un tema común, el movimiento. Todo el mundo ha experimentado el movimiento de alguna manera. Podemos hacer comentarios sobre el movimiento, hacia dónde se mueve, cualidades del movimiento, va más rápido, va más lento, se mueve a la derecha o a la izquierda, y era algo en lo que las personas que estábamos ahí podíamos participar. Entonces, bueno, decidimos tomar este software como base para poder hacer la investigación que me interesaba realizar. Otra cosa que nos dimos cuenta es que siempre que se integra alguna tecnología en una experiencia de aprendizaje, particularmente en el salón de clases, esa tecnología no es algo inocente. O sea, cuando alguien decide poner un Meet en una clase o cuando alguien decide poner realidad aumentada para poder visualizar cómo se construyen sólidos de revolución o cuando alguien decide integrar una graficadora para poder validar si la información que hago algebraicamente en una tabla se relaciona, eso no es neutro. Eso de alguna manera también hace que ocurra cierta interacción con la herramienta que de otra forma no se podría. O sea, yo en su momento tuve oportunidad de decidir cómo quería recoger la información de mi investigación y también dar oportunidad a cierta producción de los estudiantes con el contenido. Entonces, algo, por ejemplo, con lo que optábamos es que si seleccionábamos alguna tecnología o algún recurso o algún medio que limitara las posibilidades de expresión, entonces la investigación a lo más iba a poderse hacer en las posibilidades de producción que los estudiantes pudieran hacer. Entonces, bueno, reconocimos, y el marco teórico de mi trabajo así lo hace, es que la integración tecnológica o de tecnología educativa digital influye de manera importante en la didáctica. No es un elemento que solo se incorpora de manera inocente, sino que da posibilidades, ¿no? O sea, yo puedo incorporar una aplicación para tener posibilidades de retroalimentación, de interacción, de colaboración. Ahora la retroalimentación que puedo dar es frecuente y oportuna, ¿no? O sea, si a lo mejor en la clase de repente revisas un concepto y luego pones qué sé yo, un Kahoot o pones un Menti o pones un Nearpod, a los estudiantes les estás dando oportunidad de tener una retroalimentación en tiempo real, personalizada, frecuente y oportuna, que en otro formato sería muy difícil de conseguir. Entonces, mucha parte de la problemática y la teorización de mi investigación partía de ese hecho. Lo que selecciones como integración tecnológica
va a influir de manera importante en el tipo de dinámicas que van a suceder y también van a permitirte tener otras formas de poder reconocer lo que la gente aprende y otras formas de reconocer lo que la gente enseña. Hay conceptos matemáticos o de ciencias que pueden ser representados gracias a ciertas tecnologías, ¿no? El hecho de que te pongas unos lentes de realidad aumentada y que puedas ver como una curva que a lo mejor gira alrededor de un eje, hace un trazo, es una forma de representación que de otra manera es muy difícil acceder. A eso me refiero con esta cuestión. Bueno, ahora bien, otra de las cosas que yo empecé a observar mucho más en mi investigación fue el hecho de que al ser estudiantes del primer año, ¿no? Quizá del primer semestre incluso, de estos cursos, había un lenguaje que se esperaba que se lograra, pero que todavía no estaba institucionalizado. O sea, el hablar del comportamiento de una curva, el hacer un lenguaje más técnico, de decir, ah, bueno, es una curva que es cóncava hacia arriba, o es creciente, o es positiva, eran nociones que al principio no estaban ganados. Entonces, yo esperaba que los estudiantes pudieran construir generalizaciones o relaciones matemáticas entre conceptos de función y derivada cuando no había un lenguaje todavía que había sido interiorizado, ¿verdad? Y bueno, las teorías educativas nos dicen que el lenguaje es una forma de poder evidenciar el desarrollo cognitivo. Vamos aprendiendo y conociendo el mundo gracias al lenguaje también. Sin embargo, yo notaba también que había un sesgo a interpretar el lenguaje en su formato oral, como ahora lo estoy haciendo, o escrito, ¿verdad? Que es lo que quizá estamos leyendo por aquí en la filmina. Pero ¿qué hay de esa corporalidad que el cuerpo permite usar para explicar, compartir, expresar lo que se va aprendiendo? O sea, si bien yo reconocía que había estudiantes que que no podían expresar verbalmente, y no porque no pudieran hacerlo, sino aún no estaba apropiado ese concepto de decir, es cóncava hacia arriba. Digo, no sé si estén viendo ahora mi video y mi cámara, pero yo sí notaba que estudiantes hacían algo como esto, ¿no? O que cuando hablaban de una curva con un comportamiento creciente, a lo mejor no lo expresaban así, pero podían dibujar algo como esto, ¿no? Entonces, ese tipo de expresiones eran muy importantes porque de alguna manera no eran tomadas en cuenta, eran como anuladas o casi creo como categorizadas de que alguien pues no está aprendiendo porque no es capaz de formularlo, pero al mismo tiempo la primera forma con la que aprendemos todas las personas es con lo más corporal, ¿no? Vean a los niños, por ejemplo, en su primera etapa de desarrollo y van conociendo el mundo a través de los sentidos. El primer tipo de conocimiento es totalmente sensorial. Y entonces, lo interesante de ese aprendizaje es que es un tipo de conocimiento que a lo largo de toda la vida nos acompaña. El hecho de que vayamos teniendo herramientas más abstractas para entender el mundo no quiere decir que esas primeras formas más corporales de aprender se pierdan, sino que siguen estando ahí. Pero como que después de adultos pensamos que ya no es tan importante, no tan formal. Bueno, esa tesis pretendía recuperar esa parte y decir, oye, el hecho de que alguien todavía no sea capaz de expresar el comportamiento de una curva, eso no hace, ¿verdad?, que no podamos mirar formas de reconocer que la persona ya puede caracterizar un comportamiento por la forma en la que lo dibuja o la forma en la que mueve su cuerpo para poder imitar el comportamiento de esa curva. Bueno, claro que esto que les comento no solamente es un tema de buena voluntad o de una buena idea. Evidentemente, el tema de los gestos como recurso para evidenciar el aprendizaje había estado ya muy estudiado, había ya una documentación científica que respaldaba eso, y de hecho, bueno, aquí cito a uno de los referentes en aquel entonces de la tesis, que hablaba de la carga cognitiva que tienen los gestos y su vínculo muy estrecho con el habla. De hecho, Arzarello sustentaba que al gesto y al habla podía entenderse como un proceso mental unido, ¿no? Como subyacente. Y entonces por eso nos podemos dar cuenta que ahora que hay mucha más producción de contenido en redes y en medios y que vemos a youtubers, influencers y a gente que produce contenido, que es mucho más efectivo quizá. Piensen cuando alguien te explica un hecho histórico, ¿verdad? Y te puede decir, bueno, en la década de los 80s y en los 90s y en los 2000 pasaba esto. Y es muy diferente el tipo de acceso a la información cuando alguien, por ejemplo, usa sus manos y te dice, bueno, lo que pasó en la época de los 80s y lo marca con un gesto y luego hace una distancia física y ese tipo de cuestiones la mente las retiene mejor
porque le das canales de comunicación que le permiten como afianzar un contenido. Toda esa parte de la producción gestual junto con el habla es lo que le dio nombre a que mi tesis tomara como referencia a la producción multimodal para poder expresar lo que alguien ha aprendido y poderlo considerar como evidencia del aprendizaje. Bueno, y eso que tiene que ver con matemáticas, ¿verdad? ¿En dónde está ahí la conexión? Una de las cuestiones también que se conectaban en mi tesis es que normalmente se presentan interpretaciones geométricas para poderle dar sentido al concepto de derivada y al concepto de integral, ¿no? Seguramente esta imagen que muestro aquí en la parte superior de la pantalla les es súper familiar y la parte que tengo aquí abajo, pues quizá más. El hecho es que efectivamente hay una representación o una interpretación geométrica para la pendiente de la recta tangente para representar la derivada, así como también podemos hablar del área bajo la curva entre dos rectas verticales para poder representar el concepto de integral. Entonces, mi tesis no va en el sentido de que no hay representaciones geométricas, visuales que ayuden a la habilidad de los estudiantes a poder darle sentido a esos conceptos abstractos. Las había. El hecho es que esas interpretaciones están desconectadas. O sea, en esta parte es difícil, ¿no? Poder reconocer en esta representación de derivada cómo opera la integral. Y lo mismo acá, en esta interpretación geométrica de la integral, cómo opera la derivada. No solamente están disasociadas en su interpretación geométrica, sino incluso tenemos diseñados cursos diferentes en cálculo para poder abordar la derivada de la integral, a pesar de que el teorema fundamental del cálculo las propone como conceptos que son mutuamente complementarios. Entonces, ese gap, ¿no? Esa parte en donde podía incidir con la investigación, con todo este interés que yo tenía en la parte de innovación educativa, la parte que tenía también interés en la producción multimodal y sobre todo en un contenido matemático que me permitía también poder hacer una propuesta en la forma en la que el contenido se presentaba, pues entonces le dio sentido a la tesis doctoral que estuve trabajando. Bueno, así es que SimCalc, este software del que les estoy platicando, pues fue un muy buen referente. ¿Por qué razón? Especialmente por el hecho de que era una tecnología educativa donde el contenido que yo quería o que era de mi interés que se pudiera aprender o evidenciar si se podía aprender, eh, habitaba ya en el software. Digamos que era como un campo propicio para que ya ocurrieran cosas que iban a ser relevantes para la investigación, sin que hubiera esta receta de pícale aquí, haz esto, mueve acá, que quizá el profesor o la profesora te guiara, sino más bien que fuera como un proceso de autodescubrimiento o de un proceso de co-construcción, no únicamente entre personas, sino entre personas con el entorno digital, ¿no? Y eso era algo que me parecía muy interesante de poder indagar. Pero además yo les platicaba que este software SimCalc también traía una representación o una simulación de movimiento en línea recta. Y eso le daba una entrada más amable a poder hablar de un fenómeno físico, físico-matemático, que como que nos da menos miedo entrar, ¿no? O sea, a lo mejor hablar de el flujo eléctrico o a lo mejor hablar del llenado de un tanque puede no ser un contexto tan familiar para estudiantes y entonces poner esa barrera de, pues yo no soy bueno, no le entiendo, no sé de qué se trata porque no me identifico tanto. Pero en cambio, al poder poner un contexto que fuera muy natural y algo de lo que pudiéramos describir en términos incluso cotidianos, le daba la ventaja de acceso a ese contenido. Bueno, entonces SimCalc me daba la oportunidad de poder poner un contexto real, de poder hablar de nociones matemáticas a las que íbamos a llegar a la abstracción, pero partiendo de escenarios que fueran cotidianos y de los cuales pudiéramos hablar. Además, SimCalc resolvía de alguna manera el problema en las matemáticas que yo había identificado antes, que era poder dar esta imagen global o relacionada de los conceptos de derivada y de antiderivada en el sentido de la velocidad y la posición. O sea, esta gráfica que está aquí está directamente vinculada con esta gráfica que está acá. Y esta gráfica que está acá está dinámicamente vinculada con esto que está acá. Y además se conectan con el movimiento. Entonces, era como poder dar una consecuencia del teorema fundamental del cálculo en su representación visual, donde realmente los conceptos de derivada integral o de derivada y antiderivada estuvieran unidos, como lo establece esa teoría, ¿no? Bueno, entonces, ya tenía ahí un buen marco en el que moverme.
tomo entonces la perspectiva o el paradigma de la multimodalidad porque tiene sus bases en las neurociencias y lo que explica es que la forma en la que las personas aprendemos, pensando en cómo aprende el cerebro, es multimodal. O sea, lo que esta teoría establece es que cuando utilizamos el lenguaje, no es que somos seres que desactivamos todos los canales y solamente utilizamos uno, sino que esa producción que realizamos, hago una comunicación oral, pero al mismo tiempo también muevo el cuerpo, ¿verdad? Y también participa mi audición, a lo mejor también el tacto. Entonces, hay muchos elementos que son muy enriquecedores para poder explicar la apropiación de estudiantes en un contenido como ese. Entonces, tomamos eso y al final formalizamos en el marco teórico que los gestos nos permiten representar y organizar la información. ¿Qué es lo que yo encontraba, chicos y chicas, para este momento en mi investigación, antes de que reportara lo que veía en el salón de clases? Es que había una ventaja bien grande cuando estudiantes utilizaban gestos. Y es que a diferencia de formas de expresión, ¿verdad? Más formales, si quieren llamarlo así, como pudiera ser una expresión algebraica o como pudiera ser una gráfica, tienen cierta sintaxis, ¿verdad? Yo no puedo escribir una ecuación si no coloco el signo de igual. Cualquier persona me va a decir, eso no es una ecuación. Yo no puedo dibujar a lo mejor una función si no pongo ejes, porque entonces la representación como que carece de sentido. Pero eso no pasaba con los gestos. Los gestos eran como una forma de poder expresar, comunicar y compartir un contenido matemático libre de cierta sintaxis que nos daba oportunidad para acercarnos a eso que me interesaba que se aprendiera. O sea, los estudiantes con mucha más naturalidad podían hacer, y otra vez, no sé si están viendo mi pantalla pero, o mi cámara, pero ellos hacían algo como esto. Y decían, yo observo que la curva se ve así. Y a lo mejor todavía no eran capaces de decir, ah, mira, es decreciente y creciente, es cóncava hacia arriba, pero ese gesto libre de sintaxis, tan corporal, era una manera de poder representar y comunicar las características gráficas que otro estudiante podía apropiarse. Entonces, al reconocer esa imagen en las manos, podía retomar ese concepto y capaz que el otro estudiante sí podía darle nombre técnico a esa expresión corporal que hacía otro estudiante. Entonces, había muchas ventajas porque los criterios con los cuales se representaba esa información tenían como un acceso más amable para poderlos llevar a institucionalizar, ¿no? A formalizarlos. Bueno, con eso entonces decidimos construir un ejercicio para que en la interacción de parejas de estudiantes con SimCalc, con ese software enfrente, tuvieran oportunidad de ir a ese entorno a ir a buscar relaciones matemáticas generalizables. O sea, me interesaba que pudieran reconocer relaciones entre función y derivada. Y como recuerden que estaba hablando del contexto de movimiento en línea recta, bueno, me interesaba que los estudiantes pudieran reconocer relaciones entre velocidad y posición, derivada, antiderivada, en un contexto real, que era el contexto de movimiento, y que además en SimCalc, en ese medio, era un lugar donde podían ir a descubrirse esas relaciones sin que necesariamente implicara que todos los estudiantes iban a poder lograrlas, sino era necesario un proceso que de hecho era el tema de mi tesis. ¿Cuándo sí se pueden reconocer esas generalizaciones y cuándo no? ¿Qué tiene que pasar para que haya estudiantes que realmente puedan descubrir lo que sucede en ese ambiente tecnológico nutrido de relaciones matemáticas? ¿Y qué pasa cuando alguien, pues capaz, si, no sé si en Coahuila tenga sentido esta expresión, pero de chiripa, ¿no? Como le atinó o fue de casualidad que las pudo establecer o se las pasó a alguien. Entonces, para ese momento mi tesis se tornó ahora en la pregunta de ¿cómo me voy a asegurar que los estudiantes que son capaces de establecer las relaciones entre función y derivada realmente fue porque las descubrieron con apoyo de SimCalc? ¿Cómo voy a poder dar evidencia de que no fue una casualidad, que no fue una buena suerte que las establecieron y sobre todo, pues que a lo mejor alguien más no se las pasó? Entonces, lo que en ese momento decidimos hacer para la investigación fue pedir a estudiantes que trabajaran por parejas, les entregamos una hojita como esta, ¿verdad? Y frente en la computadora tenían un software que videogrababa
toda la interacción que sucedía en la pantalla. Y no solamente grababan todo el recorrido que pasaba en la pantalla, sino también videogrababa a través de la cámara web las expresiones, las voces, los gestos y todos aquellos recursos multimodales para poder hablar de la co-construcción de estas generalizaciones, ¿no? Y sí, se están imaginando que era el Big Brother en cada pareja de estudiantes, era tal cosa, ¿no? Había más cámaras y micrófonos en el salón que probablemente en la casa de Big Brother hubo. Entonces, bueno, les dimos esta hoja, había parejas de estudiantes que estaban siendo videograbados, obviamente con previo consentimiento informado, y básicamente lo que les pedíamos hacer era colocar palabras o bueno, frases en esas líneas, ¿no? O sea, los estudiantes podían colocar características de la gráfica de velocidad. Esto es una relación de sí, solo sí, ¿verdad? Y con características de la gráfica de posición. Entonces, lo que esperábamos es que comenzaran a colocar etiquetas como la gráfica de velocidad es positiva o negativa o creciente o decreciente o cóncava, etcétera. No se les especificaba si tenían que llenar todos los renglones, tampoco si tenían que usar todas las palabras, tampoco si las palabras podían repetirse. Era algo que se esperaba que por descubrimiento, por interacción, por el tipo de posibilidades que el software daba, que además son dinámicas, o sea, al mover una gráfica, inmediatamente podías ver cambios o efectos en la otra gráfica, cuando esa funcionalidad realmente fuera una variante, porque también pasaba que pudieras modificar algo en una gráfica, piensa en la posición inicial de la gráfica de posición y que podías moverla sobre el eje vertical y a lo mejor no tuviera un efecto en la gráfica de velocidad. Y a lo mejor puedes estar pensando, pues es como cuando derivas la constante, ¿no? Entonces, había muchas cuestiones que estaban vinculadas en ese ambiente que para mí eran mucho de interés poder mostrar si se podían aprender en un entorno como ese, donde algo que me gustaría mucho resaltar es que el profesor no guiaba esa explicación. O sea, el profesor no tomó un tiempo en la clase para poder decir, ok, la representación gráfica de la velocidad se ve así cuando se relaciona con el movimiento de esta manera y podemos encontrar que se asocia un signo o un comportamiento. No, era algo que se esperaba que los estudiantes pudieran descubrir en la interacción por parejas con el ambiente de SimCalc hasta el establecer generalizaciones. Bueno, con todo esto, entonces, el método del estudio constaba de la descripción que les acabo de hacer. Cada estudiante, bueno, cada equipo de estudiantes que eran parejas, tenían a su disposición SimCalc, tenían un personaje que se movía en línea recta a la derecha o a la izquierda, tenían una gráfica de velocidad que también podía ser modificada en los parámetros creciente, decreciente, negativa, positiva. La gráfica de posición se modificaba dinámicamente con la de velocidad o viceversa. Al mover también las características de esta, podía tener un efecto sobre la anterior. Aquí pueden ver, está muy pixelada la imagen, literalmente la tomé del artículo de investigación que les compartía. Y aquí podemos ver, en este caso, cómo la webcam me dejaba ver estudiantes que estaban colaborando entre sí. Y de hecho, esto rojo que se ve es un gesto que un estudiante hace para tratar de representar el comportamiento cóncavo de esta curva. Entonces, eso es lo que aquí se captura. Esto que les narro no fueron interpretaciones totalmente subjetivas, sino más bien se hizo un análisis del discurso donde podíamos analizar las transcripciones de cada estudiante cuando hacían referencia a que esta expresión gestual estaba vinculada con una representación gráfica también. Entonces, pues ahí les encargo el tiempo que nos tardamos en las transcripciones de cada uno de los videos, de cada uno de los equipos, de los 3 grupos en los que se implementó esta propuesta. Entonces, bueno, obviamente fue muy enriquecedor. Fue mirar cómo literalmente, ¿no? Se reconstruían las relaciones con cada equipo. Efectivamente, había quienes habían logrado establecer relaciones y generalizaciones que no tenían alguna posibilidad, digamos, de contravenir o dar un contraejemplo de esa generalización. También había casos en los que había estudiantes que establecían relaciones válidas, quizá por casualidad, quizá porque habían encontrado solamente en un ejemplo algo que se cumplía, ahí le pararon y lo escribieron. Entonces, para mí era importante poder explicar en qué casos esas generalizaciones sí cumplían con, digamos, este proceso generalizable a cuando eran casos que si bien eran correctos,
pues no podría yo asegurar que habían estado analizando todas las posibilidades. Entonces, lo que nos dimos a la tarea de poder hacer fue analizar en su diálogo y en sus gestos aquellos momentos en los que los estudiantes lograban efectivamente establecer una generalización que fuera válida en todos los casos, ¿no? ¿Cómo pasaba eso? Bueno, mi tesis trae muchos conceptos y constructos que son, digamos, más técnicos o elaborados, pero aquí traté de recuperar algo que fuera más sencillo de explicar, ¿no? Y me hubiera gustado mucho hace varios años poderlo hacer de esta manera. Pero yo notaba entonces cómo el conocimiento que estaba inmerso en SimCalc no era una condición suficiente para que se pudiera aprender. O sea, si bien era necesario, no era suficiente, porque eso requería que los estudiantes fueran capaces de discutir y reconstruir significados. Yo hablaba del constructo que manejaban en ese momento, era algo así como una actitud indagatoria. Yo me di cuenta, chicos, chicas, que solamente cuando había oportunidad de contradicciones, o sea, cuando alguien decía, mira, es que cuando la gráfica es, por ejemplo, positiva en velocidad, en la gráfica de posición tiene este comportamiento. Y cuando alguien decía, a ver, pero si la bajas, si la pones en la parte de abajo negativo, entonces la variabas y alguien decía, ah, mira, ya no se cumple. Cuando encontraba momentos de contradicción, cuando encontraba momentos en los que ya no funciona lo que estábamos considerando y regresabas a validar, a eso llamaba esa actitud indagatoria. El 100% de los casos de los estudiantes que pudieron establecer generalizaciones a todas luces, siempre pasaban por procesos de contradicción que les hacían regresar a identificar invariantes para entonces validar o verificar que se trataba de una generalización y no de un caso particular. Eso fue algo de lo que más encontramos en el estudio y con eso ya voy cerrando porque sé que queda poquito tiempo y me gustaría, si acaso hay alguna pregunta o comentario o inquietud. Bueno, ¿qué encontramos? No lo había comentado, el método de investigación que utilizamos en la tesis fue mixto. Utilizamos algo del paradigma quali y algo del paradigma quanti. Básicamente lo que encontrábamos en lo quali, que fue lo más enriquecedor, mi método de investigación, aunque mixto, fue predominantemente cualitativo. Y entonces notábamos que el establecer generalizaciones en SimCalc para que se pudiera verificar o evidenciar que las generalizaciones fueron establecidas en el mejor de los casos, se requería una orientación indagatoria, ¿no? Es decir, regresar a hacer pruebas en el entorno, de tal forma que SimCalc era como ese espacio para poder experimentar. O sea, yo notaba, y está clasificado en el estudio, donde había momentos totalmente exploratorios, estamos moviendo un poco a ensayo y error para ver qué pasa. Había momentos en donde se podían derivar conjeturas, o hipótesis. Yo creo que si el signo es así, el comportamiento es así, pero es una mera suposición. Había momentos en los que se validaba y había momentos en los que la generalización se establecía. Entonces pasaba por esas etapas, ¿no? Y algo que les comentaba, tenía que haber una contradicción en el análisis. O sea, había un momento en el que algo no funcionaba y regresábamos. Algo también que fue interesante de resaltar en el estudio Quali es que fue posible que estudiantes se apropiaran de nociones fundamentales del cálculo en su formato, en su registro de representación gráfica, sin ser explícitamente presentados por el profesor. Fue un proceso de co-construcción entre estudiantes en diálogo junto con un ambiente tecnológico que facilitaba ese proceso. Tuve una parte cuantitativa, en esto ya no me centré porque lo cual era demasiado, pues, digamos, enriquecedor para poderles compartir. Y en la parte cuanti, algo que hicimos fue diseñar un instrumento de evaluación en donde pedíamos a los estudiantes poder interpretar relaciones gráficas. CM hace referencia al contexto de movimiento, o sea, un contexto que era familiar para ellos, es el que habían estado trabajando y demás. Diseñamos una serie de reactivos equivalentes en otros contextos. Si aquí era el contexto de movimiento, aquí poníamos contextos menos naturales, por ejemplo, el llenado de un tanque, el área y perímetro de una zona, y otros contextos. También hablábamos de costos, donde tuviéramos oportunidad de hablar de las mismas nociones de función y derivada, pero en escenarios poco familiares para los estudiantes. Y en esta parte que llamábamos SC, es sin contexto, que era cuando planteábamos reactivos que estaban completamente abstractos, o sea, contexto de movimiento que era familiar, otros contextos que eran situaciones distintas y sin contexto que eran abstracciones. Lo que encontrábamos en la parte cuantitativa es que obviamente lo que era de esperarse,
en el promedio de las evaluaciones en esa prueba, pues puntuaban mucho más altos en la parte del contexto de movimiento. La diferencia es no estadísticamente significativa respecto a sin contexto, o sea, los promedios de estas dos eran muy cercanos y de hecho había como cierta transferencia de un contexto familiar a una generalización o abstracción, pero sí hay una diferencia estadísticamente significativa respecto a este punto, lo que quiere decir que si bien podíamos decir que los estudiantes se apropiaban de nociones en un contexto en particular y eran capaces luego de abstraer, no necesariamente ocurría la transferencia a contextos distintos que no fueran el movimiento rectilíneo que fue el que abordamos. Y bueno, pues yo con eso terminaría ahora de compartirles la presentación. Yo sé que dejé muy poquitos minutos, pero bueno, me gustaría todavía estar por acá por si hubiera algunas inquietudes, preguntas, dudas, comentarios que quisieran hacer. Y pues por aquí me sigo. Pues te damos muchas gracias, doctor. No sé si mis compañeros tienen alguna duda, los profes están aquí, si alguien quiere decir algo, alguna duda. Yo tengo una pregunta. Bueno, por ejemplo, mencionaba ahorita en una, o sea, como una de las secciones que explicaba la parte de cómo se utiliza para el conocimiento, en este caso del cálculo diferencial e integral, lo de los gráficos. Que mencionaba cómo nos muestran las curvas y cómo es que funciona, o sea, pero todo como centrado a cómo es en los gráficos. Y bueno, nos ha tocado, por ejemplo, de que hay profesores que sí se apoyan mucho en estas representaciones gráficas, como para en base de eso, pues explicarnos todo el panorama. Pero nos ha tocado también profesores que, por ejemplo, como que o sea, no que lo desaprueben, pero que no deciden como no apoyarse tanto en eso por la cuestión de que nos afecte en la parte analítica. Es decir, que hay cosas que siempre nos dicen como no se pueden ver y pues si tú estás basado en estar gráficos y gráficos y gráficos, pues no lo vas a entender. Entonces yo quisiera saber como cuál es su opinión o cuál es su postura frente a este tipo de pensamiento en algunos maestros. Ah, es una muy buena pregunta, ¿eh? Muchas gracias. De hecho, no escuché tu nombre si me lo dijiste. Y al principio como que batallé un poquito en entender y luego ya entró perfecto la comunicación. Es una muy buena pregunta porque sí, mira, los profes muchas veces lo que compartimos viene desde el sesgo también de cómo lo aprendimos y cuál consideramos que es la mejor estrategia para que los estudiantes ganen, ¿no? Dominen ese conocimiento. Lo que la neuroeducación dice, ¿no? Y voy a tratar de ser fiel a lo que las teorías más actualizadas sobre cómo aprendemos las personas ocurre es que si le damos más apoyos al cerebro para poder hacer relaciones en un fenómeno, el tipo de comprensión o apropiación del concepto va a ser mejor. Entonces, si yo, por ejemplo, me interesa muchísimo que un estudiante gane, ¿verdad? Una representación que es algebraica, no le estorba el tener otro tipo de representación, sino al contrario, le da más herramientas para poder anclar una forma de representación a través de diferentes recursos. Es más, a mí se me ocurre que capaz que puedo decir, bueno, el ejercicio aquí es completamente algebraico, pero te recomiendo que a través de otro tipo de representación, como pudiera ser el gráfico, que puedas validar que lo que estamos encontrando tiene sentido y que además refuerza este conocimiento que estamos desarrollando en este tipo de registros de representación. Entonces, si me preguntas particularmente en mi opinión y también sobre los estudios que están reportados en la enseñanza de las matemáticas, es que tener más formas de acceder a un conocimiento o a un concepto nos da mejores herramientas para poderlo aprender, porque es como si yo quisiera entender un cubo cuando conozco que tengo diferentes aristas, ¿verdad? Ahora entiendo que a lo mejor en la estrategia didáctica puede ser que le dé prioridad como dosificada. Primero me interesa centrarme en un registro de representación, a lo mejor luego voy a querer ver otro, pero siempre va a ser importante el hacer cruces entre ellos, el hacer las relaciones en algún momento para que no se vean como para que no veas las caras del cubo sin saber que todas estaban unidas, ¿no? Pero gracias por la pregunta. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta que me gustaría sobre la parte de la implementación de la tecnología. Me gustaría saber si usted tiene alguna recomendación específica al momento de usar una tecnología en el aula matemática. Sí, es un,
O sea, ibas a decir otra cosa. Te interrumpí, perdón. Muy bien. Sí, mira, siempre que le vamos a dar acceso a una tecnología, vamos a provocar que haya interacciones estudiantes, profesor y contenido que sin ella no serían posibles. Hay que pensar siempre que no es accidental, ni es intuitivo, ni es inocente, que la tecnología que está presente va a hacer cambios en la dinámica de la clase, del aprendizaje y del contenido. Hay de hecho teorías que tienen que ver con marcos de referencia para integrar tecnologías. O sea, eso está documentado. Y si tú de repente, y te interesa, ¿no? Y a lo mejor a través de la doctora Samantha, les puedo compartir también teorías que hablan de cómo integrar tecnologías a través de marcos de referencia. O sea, pienso, por ejemplo, el modelo TIPAC, el modelo Summer, el modelo del diseño universal para el aprendizaje, que nos orientan sobre, ok, voy a usar una tecnología, ¿para qué? O sea, cuando a mí de repente, me gusta mucho tu pregunta, porque a mí me pasa mucho cuando trabajo con profesores que me dicen, oye, Eliud, pero ¿tú qué me recomiendas más? ¿Usar esta aplicación de graficación o esta otra? O incluso algo que no es de matemáticas necesariamente. Me dicen, oye, ¿qué me recomiendas más? ¿Usar este Kahoot o usar este Menti? Es que la pregunta no es qué tecnología es mejor, sino ¿para qué la quieres usar? O sea, ¿cuál es tu propósito? ¿Quieres fomentar la comprensión de este concepto? ¿Quieres favorecer la retroalimentación, la colaboración, la comunicación? Y una vez que seamos capaces de responder esa pregunta en términos didácticos, entonces es que tiene sentido decir, pues esto me puede ayudar aquí. ¿Cómo recomendaría yo integrar la tecnología con esa pregunta así como general? Tendría que ser como un proceso muy consciente de ir primero a mirar qué es lo que quiero que se aprenda para que el cómo venga acompañado de un recurso que puede favorecer la manera en la que presento un contenido, sobre todo aquellos que son muy difíciles de representar, ¿verdad? O sea, le veo mucho valor a las tecnologías en matemáticas cuando nos ayudan a representar conceptos que son muy abstractos, difíciles de representar, o aquellos quizá en los que tener una interacción o una forma como esto que decía, ¿no? La realidad aumentada que te deja ver cómo los sólidos de revolución se generan. Es que para el cerebro es difícil ver ese proceso, pero en cambio cuando ya lo comienza a trabajar como algo más concreto, entonces la abstracción ahí viene. Pero tu pregunta es muy buena. Muchas gracias por hacerla también. Sí, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿Nadie más tiene alguna otra duda? Pues hacemos entrega de la constancia de los que estuvo aquí. Bueno, hacemos entrega de la constancia. Dice, otorga la presente constancia al doctor Eliud Quintero Rodríguez por su participación como ponente en el Seminario de Matemáticas Aplicadas con la conferencia titulada Innovación Educativa en la Enseñanza de las Matemáticas. Firma el director de la facultad y la doctora Samantha. Muchas gracias. Gracias por la invitación otra vez y qué gusto poder colaborar con ustedes, futuros colegas. Espero que les vaya muy bien. Sigan aprendiendo todo lo que puedan, ¿no? Y las inquietudes también que por ahí van generando, no las dejen ahí escritas nada más, sino también llévenlas a poder pensar en un proyecto, una investigación o poder seguir creciendo su cajita de herramientas profesionales que estoy seguro que les va a ir muy bien. Gracias. Gracias, Eliud. Les hacemos llegar la constancia vía mail. De acuerdo, muchas gracias. Bonita tarde. Gracias, doctor. Hasta luego.